¿Cómo andás? No, Alejandro, pará, ¿cuánto tiempo? yo estoy encantado, yo sé que nada, vos y yo pensamos igual sin haberlo hablado antes, nada se compara a la presencialidad, a la cercanía, al abrazo, nada. Ahora, Pero no esto tiene existe. sus ventajas. Eso mismo, eso mismo, Eso tiene sus eso ventajas. mismo. Encontremos ventajas donde hay dificultades. Exacto. Por aquella Quizá nos máxima. veremos en el tablado y nos daremos un gran abrazo. Que dicho sea de paso, mira, ya que vos acá, porque les cuento que Milton Romani, siempre digo lo mismo, yo aprecio mucho a Milton Romani, lo quiero mucho a Milton, a Es él y muy a su familia, desde mucho antes que yo tuviese la mínima sospecha, y estoy seguro que él también, de que alguna vez pudiera ser gobernante, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, sí. Es ¿Verdad? verdad, es verdad, es Pero verdad, es verdad. lo que pasa es que la gente tiene que entender que después las personas desempeñan otras tareas y esto no corta los flujos de amistad más allá de los roles que cada uno tenga que desempeñar, siempre con el mayor grado de imparcialidad. Subjetividad no, porque somos subjetivos y la objetividad es una tontería ir a buscarla. Lo que hay que buscar es la imparcialidad, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Estamos Bien, de acuerdo. y le cuento a la gente, porque ya que se dio esta charla, que Milton es un asiduo participante del carnaval, es un amante del carnaval, como público. Bueno, a tal punto que en su casa hizo algo vinculado al carnaval, en su propia casa. Exactamente, tengo los murales de la contrafarsa acá. Cuando lo empecé a hacer con los muchachos de Aleros Oeste, que es un dispositivo de tratamiento en drogas de base comunitaria, y a medida que lo íbamos haciendo, pusimos un tren y se estrenaba el tren de los sueños, y yo estoy en el barrio de la contrafarsa, entonces le estampé la, 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 los murales de la contrafarsa, que los quiero mucho, pero eso no obsta para que... vos viste que en el carnaval se da un fenómeno muy interesante, muy interesante. Uno es hincha de una murga y dentro de 2 años puede ser hincha de otra y no hay conflicto moral. No hay conflicto. No para todos. Bueno, puede ser, pero en realidad, de alguna manera, todos en algún momento fuimos hinchas de Aracalacana y después fuimos hinchas de La Falta y Resto. ¿Y por qué no la Reina de la Teja? Bueno, yo al menos disfruto de eso, voy a los ensayos y desde, bueno, desde muy chico, ¿no? Bueno, yo vi actuar a los Diablos Verdes por primera vez en un tablado que estaba en la calle Fomento y Mariano Soler, a la vuelta de casa. Yo vivía en Carabela y Fomento, Eso a es la la vuelta del unión. Club Colón. ¿Eh? ¿Eso qué es, la unión o No, no, reducto? Reducto, Brazo Oriental. Reducto, sí. No, en realidad el barrio es Brazo Oriental. Es San Martín y Fomento, en la esquina del movimiento. Sí, claro, claro, el Club Colón. Yo Ahí, ahí, ahí pasé va. toda la vida por ahí, bueno, buena parte de mi vida en el 156. Claro, que venía del hipódromo. Sí, muy bien, muy bien. Y el carnaval tiene una cosa que a mí siempre me maravilló, ¿no? Tú recordarás, yo era oyente desde muy joven de las X42 que tenía un programa del carnaval, no sé si lo sigue teniendo Me ahora. parece que sí, ¿eh? Me parece que Sí, sí. bien. Me, me- Y me que, parece que bueno, sí. tenía un archivo extraordinario, ¿no? Y una de las pruebas que a mí me conmovía era que ellos pasaban, era un sorteo que hacían con los oyentes, y pasaban un tramo o de un cuplé o de una escena de parodistas, un cachito. Y entonces le preguntaban a la La gente, gente, y era impresionante, Alejandro. El tipo que llamaba y dice, sí, eso es de los Clappers del año 87, y trabajaba fulano de tal. ¡Qué memoria, Dios no, mío! pero A mí Milton, te cuento que, como bien sabés, porque la charla se inició, arrancó por ahí, aunque no era el objetivo de una charla que de todos modos no tenía objetivo, así que está todo bien, eh, aludiendo al velódromo. Y en efecto, los últimos 18 años de mi vida y el doble de kilos
me desempeñé como presentador en el velódromo, ¿verdad? Sí, Con todo lo que esto implica de experiencia maravillosa y primero y antes que nada, porque yo me defino como un trabajador de trabajo que me permite recibir un salario con el que puedo ayudar y colaborar para alimentar a los míos, ¿no es cierto? Bueno, está bien. pero aún así con algo que disfruto, me apasiona, porque yo salí en carnaval, pisé el escenario en condición de artista y Yo eso te es... vi en el Defensor Sporting Sí, me antes de acuerdo. eso. Claro, claro, me viste en el Defensor Sporting y yo luciéndola, para seguir con la lógica de hinchadas, la camiseta de Saltimbanquis con, Totalmente, totalmente me acuerdo muy con el bien. Canario Luna, en fin, Sí, 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 bueno. un proceso interesante. Bien, o antes quizás con Diablos Verdes, con Antonio Iglesias, etc. Pero a lo que quería ir es que a mí me asombra porque naturalmente ahí, por el solo hecho de tantos años acumulados, vas adquiriendo un volumen de conocimiento vinculado al carnaval. Un volumen de conocimiento que es apenas un granito de arena comparado con con las carretillas llenas de arena de desierto que tienen tantas personas, a veces sin haberse subido nunca a un escenario, que conocen año, nombre, autores, sobrenombre, vida, historia, repertorio. ¿Cómo acumula tanta información tanta gente, no? Sí, 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 a mí me sorprende. Solo se justifica por la pasión y el cariño popular que despierta el carnaval, de cómo nos sentimos identificados, de cómo esperamos esa fiesta popular como la expresión de algunas cosas que no podemos decir en el año, de cómo nos reímos, ¿no? Claro. Porque el carnaval sí, tiene crítica y social, pero lo fundamental, la columna vertebral del carnaval es el humor, la alegría. Bueno, Bien, bien. Bueno, pará, porque dale, me vos encantó. tenías una pregunta para hacerme y tenés. Sí, no, a propósito de la columna de Álvaro El Curi, él hizo algunos Sí, comentarios y vos enseguida, atento y como siempre, además muy locuaz, me hiciste algunos comentarios acerca de que convivimos con determinado tipo de drogas que un vínculo patológico con ellas nos provocan, para decirlo en términos que se puede decir esperando en la parada del 156, nos hacen daño a todos, ¿verdad? sí, Porque es común, por lo menos soy de esa generación, que tuviéramos o un tío borracho, un abuelo alcohólico o un padre con problemas con alcohol, que además la famosa historia, lo que pasa es que esto no se hablaba tanto, ¿no? Que no, cada vez que se empedaba cascaba la vieja, le daba un boleo a los hijos, tiraba la comida, eso lo sabemos todos, forma parte de nuestra historia. A mí me resulta tan extraño cuando a veces se piensa en un pasado presuntamente idílico, ¿verdad? Cuando decís, pero ¿dónde vivía es esta verdad. gente? Bueno, sin embargo, con todo eso nos hemos acostumbrado a vivir con cierta convivencia pacífica, con esas sustancias, ¿no? Sí, Y quiero ir a esto. Cuando el Estado uruguayo intentó regular la producción y distribución del cannabis, ¿no es cierto? sí, Yo recuerdo que se hicieron anuncios apocalípticos como pocas veces escuché en mi vida, ¿no? No sé, quizás comparado cuando se decía que los rusos iban a quitar a los niños de las casas, no sé. Se iba a venir el peor momento imaginable que pudiéramos tener como sociedad. Y entonces yo, más allá de cualquier consideración de carácter político, yo decía, pero a ver, esperemos un poco. Resulta que el alcohol es el que más daño provoca a la sociedad entera, ¿no es cierto? No al Uruguay, al mundo. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Y a nadie se le ocurre que esa sustancia, precisamente por lo peligrosa que es, a nadie se le ocurre que entonces los estados deberían estar al margen de la reglamentación, del control de su producción y su distribución. Porque correríamos el riesgo absurdo de que esto que se consuma en abusos y además tiene calidades no controladas por el Estado, nos puede hacer más daño aún, sin contar los daños implícitos que implica cualquier mercado negro de cualquier naturaleza, aún de entradas para ir al velódromo. ¿Estamos de estamos acuerdo? de acuerdo.
Ya Bien, estamos de acuerdo. el Estado en un momento dice, no, pará, por razones diversas. Yo siempre me he enojado con el gobierno de Mujica cuando en aquella presentación de la noticia se lo asociaba a los temas vinculados a la seguridad. Yo siempre dije que para mí fue un error de presentación del tema. El tema Estamos de tenía otra... acuerdo. Estamos de acuerdo en eso también, Estamos de ¿no? acuerdo, estamos de acuerdo. A pesar de que vos formabas parte de ese gobierno, ¿no? Sí, bueno. Bien, No, bien. y lo dije y no me dieron pelota, bueno. Bien. Y yo lo que decía es que estábamos frente a una buena chance de que el Estado, al revés, lejos de avalar, no se hiciera el chancho rengo, se metiera a hacer lo mínimo que le pedimos, que si yo voy al supermercado a comprar la leche, que la leche sea leche, ¿no? Si voy a comprar a ese mismo supermercado, porque en Uruguay se vende en el mismo lugar, 1 litro de whisky, que el whisky sea whisky y sea genuino y no adulterado, y yo después tendré que ver cómo me vinculo, y si tengo problemas de vínculo patológico, también el Estado me tiene que auxiliar, primero en la prevención y después en el tratamiento si tengo problemas. Resulta que eso pasó con la marihuana. No hubo nunca un robo de una farmacia. Entonces siempre me resultó interesante esa falsa contradicción y una vez transcurrido el tiempo, ¿cuál es tu mirada acerca de ese proceso que para mí sigue teniendo? Y acá va un palo quizás implícito o explícito para vos en tu gestión de secretario general de las drogas, que el Estado sigue teniendo un déficit muy grande, ahora gobernado por el centro derecha y antes gobernado por el centro izquierda, acerca del tratamiento desde la perspectiva de la salud pública. Hable usted, yo no hablo más, y bienvenido a mi programa, Milton. Bueno, estamos de acuerdo en que toda sustancia que pueda potencialmente generar daños, porque algunos nos están escuchando y diciendo, pero pará, yo tomo 2 copas de vino por día y no le pego a nadie. Es verdad, eso también. Claro. Yo también las tomo y no le Yo pego también. a nadie. Pero eso no quita de que algunas personas, siempre hay un roto para un descosido, y no es adicto quien quiere, ni problemático quien quiere, sino quien puede, porque por diversos mecanismos. Por lo tanto, tiene que haber una regulación y una fiscalización de la promoción, distribución y consumo de sustancias que pueden ocasionar daño y que tienen, en definitiva, acción sobre el sistema nervioso central y generan conductas determinadas. Con el alcohol, confieso mi rotundo fracaso en el intento. Lo intentamos en el año 2008, en la que se convocó a una coordinadora intersectorial para políticas de alcohol. Fue el momento que con Cacho Vidalín hicimos prevención en el Pilsen Rock y persuadimos a la Fábrica Nacional de Cerveza que se podía hacer prevención y reducción de daños en un evento como ese. Lo cito como ejemplo, pero después el gobierno, estando yo en la Junta Nacional de Drogas, en este último gobierno de Tabaré convocó a un grupo para ver cómo se regulaba el tema del alcohol. Y fue un fracaso total, porque el alcohol, las bebidas alcohólicas, ¿no? Porque uno habla de alcohol. Sí. Las bebidas alcohólicas tienen un entramado social y económico que es muy difícil. Hasta el año 90 era un monopolio del Estado. El doctor Lacalle desmonopolizó el mercado de alcoholes y empezó a venir Luqui Venga, ¿no? Como decís vos, falta de control, incluso lo mínimo, como decís vos, que es control de calidad de el alcohol que estamos consumiendo. Pero entonces ahí entran muchos intereses que no están solamente ubicados en la industria de los destilados, por ejemplo, que es una industria muy potente, o la industria cervecera, y está muy presente en lo que es
la producción vitivinícola. Que en Pará, el antes Uruguay, que sigas, me sí, perdí en algo que dijiste hablando del gobierno de la calle Herrera, supongo, ¿no? Del Cookie. sí, Cuando decís liberar, entiendo, a ver si entiendo bien. Por un lado entiendo de una economía más abierta, que de todas maneras paradigma que se mantuvo con el gobierno de Jorge Valle después, no había forma de Sanguinetti después, a pesar de su condición, no, llamémosle... pero concretamente me estoy refiriendo a que desmonopolizaron el mercado de alcoholes. ANCAP dejó de ser monopólico en la producción y comercialización y entonces levantaron las barreras para que pudiera circular todo tipo de bebidas destiladas. Pero Eh, hoy día, ¿cuál es la circunstancia? Libre mercado. No, Pero yo, vos no para el podés. ejemplo, tengo un supermercado enfrente a casa, el whisky que compro, yo tengo la certeza, o a lo mejor que es un whisky que dice que es de origen escocés, porque además todo ha cambiado. Cuando vos y yo éramos gurises, No, probablemente no conociéramos ninguna persona que tomara un whisky escocés, ¿verdad? no, bueno, justamente. Pero, Bueno, pero no existe, como existe libertad de mercado para eso, no existen los controles y la regulación necesaria. Yo siempre he dicho que en el tema marihuana, que no lo justificaba por el tema de, de, de la seguridad, sino por un problema de salud pública y de derechos humanos, la palabra clave para la marihuana y para cualquier sustancia de esta es regulación. ¿Cómo regulás vos sin necesidad de prohibir? Porque el tabaco tampoco lo prohibimos. El tabaco claro, es un buen modelo de cómo se regulan las cosas. Y la marihuana también, de cómo se regulan las cosas. Y, y no solamente las de circulación ilícita. En Estados Unidos, en estos momentos, el peor azote, en la sede central de donde se emitió la guerra contra las drogas, el principal problema que tienen, que ahora fue motivo, incluso el propio Trump lo admitió, en el año 2017, y recomiendo ahora dos documentales que están por HBO que se llaman El crimen del siglo, sobre lo que significa la muerte por sobredosis de opiáceos, del famoso Oxycontin, la oxicodona, que fue promovida con mecanismos de corrupción de la FDA por laboratorios instalados como Johnson Johnson y Purdue Pharma, con asesoramiento de Rudy Giuliani. En el año 2017 costó la vida de 70.000 estadounidenses. Y en lo que va de 5 años, le ha costado la vida a medio millón de norteamericanos. Esto es poco conocido, Alejandro, pero es le costó más víctimas que el COVID. Y no lo dice Romani, lo dice este señor que sacó un premio Nobel en los documentales estos que recomiendo a aquellos que puedan tener a HBO, pero creo que están en otras plataformas que se llama El crimen del siglo. Entonces, bien. lo pongo como ejemplo porque no basta de que una sustancia tenga circulación legal. Se necesitan controles férreos y regulaciones que impidan y reduzcan los daños y fiscalicen verdaderamente. Esto es un problema de salud pública y también de desarrollo humano. Es decir, para tener hay un documento del Programa de Naciones Unidas muy buena sobre que vincula el control de sustancias con darle protección a un desarrollo humano sustentable y con justicia social. Porque es, eh, me olvidé de decir, nos olvidamos de los efectos nocivos que tiene el consumo de bebidas alcohólicas en la salud laboral. Incide también en eso, ¿no? Entonces, el problema es que la sociedad, los estados y también los políticos gustan de generar una alarma y fetichizar, por ejemplo, la pasta base o la cocaína. Sí,
obviamente, que hacen daño. Y se pasa inadvertido que estas sustancias, como dijo Álvaro, que están en el hogar y que están en manos de nosotros, dosificarlas, autocontrolarlas, y por supuesto, es una lucha, mirá, yo tengo que hablar muy bien del actual director de salud mental de ACE, que podemos discrepar en otras cosas, Pablo Phillips, que fue un avanzado y creó un sistema de atención en alcohol en el hospital de clínicas. Pero hay una ausencia total de prevención y de tratamiento en el tema alcohólico. Es decir, está reducido a... Pero si vos vas a no es una ausencia total equiparable a la que existía cuando gobernaba el Frente Amplio, ¿o no? ¿O ha habido pasos? Sí, no, me hago cargo, sí, por supuesto. Es muy difícil de hacer comprender y de obligar al mutualismo y a la cuestión pública, es que tiene que haber de la misma manera que pudimos crear más de 100 clínicas de cesación tabáquica, tendríamos que tener 100 clínicas de abordaje del problema de bebidas alcohólicas, porque además hay que romper la vergüenza que significa a nivel social consultar por el tema alcohólico, a pesar de que, como decís vos, genera un sufrimiento social muy grande, de consumidores hombres y de consumidoras mujeres. Claro, claro. ¿No? Sí, vos señalabas en el texto que mandaste, que motivó esta improvisada charla, esta no prevista charla, que el asunto, quizás venimos como de generaciones donde visualizamos más el tema solo en varones, pero eso ya hace tiempo ha dejado de ser patrimonio solo de los varones, ¿no? Si es que alguna vez lo fue, que tampoco lo tengo claro. No, pero en el caso de psicofármacos, las encuestas de consumo son determinantes de que la relación es 3-1 y es un poco de las mujeres palpable, sí, 3-1 las mujeres. Y es un poco visible, ¿no? En nuestros hogares, el famoso, no voy a citar el nombre del medicamento porque en determinado momento, cuando yo era secretario de drogas, la gerenta general de la Bayer me pidió una entrevista porque yo había hablado de que el consumo de aspirina generaba, y la aspirina es una marca social y estoy cometiendo el mismo error. Bueno, pero ahora no sos secretario de la Junta. No, ahora puedo decir, había generado más muertes por hemorragia estomacal en las clínicas de Estados Unidos que otro tipo de sobredosis de droga. No sé si ahora es igual, pero es decir, el ácido acetil salicílico también es un medicamento de riesgo. Por algo ha desaparecido un poco y no se dice más ahora, tómate una aspirina. Ahora se dice, tómate un ibuprofeno. Sí, yo te iba a decir, ahí claro, un paracetamol, un ibuprofeno, y las marcas que más le representan a cualquiera de los dos, ¿no? Sí, y insólitamente el ácido acetilsalicílico, la aspirina, se utiliza fundamentalmente para prevención de infarto porque es un protector que, vamos a decirlo, licúa la sangre. Vamos. Sí, claro. Entonces, bueno, esas cosas. Eso también tiene que estar regulado, por ejemplo, porque genera daño. Vamos, por hoy en todo caso, vamos a tener que generar otra instancia, otro encuentro, pero para terminar con el asunto del día de hoy, volviendo a cómo percibimos con distintos grados de peligrosidad distintas sustancias, incluso en una comparación que termina siendo injusta, porque hay algunas que de pronto históricamente han provocado además más daño y sin embargo son amigables, y está bien que y Juan sabe que yo cada tanto me junto con mis compañeros, es más, él viene muchas veces a esas reuniones con compañeros del liceo, compañeros del teatro, y sabe que comemos asado
y que tomamos, además de agua, algún refresco, tomamos whisky o vino, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Somos de una generación pre a otras cosas, pero solo porque nacimos en un momento de la vida, no me estoy haciendo el mejor ni el peor, ¿verdad? Y sin embargo, yo tendría muchos problemas en decirle a Juan, me voy a juntar con mis amigos y de pronto prendemos un porro. No es cierto. Eso, más allá de los juegos del poder, de los intereses económicos, me da la sensación que a veces los seres humanos, incluso los más de a pie, más horizontales, más en el llano, necesitamos como elegir un nuevo, por decirlo así, potencial enemigo de turno, ¿no? No lo voy a desarrollar ahora, si querés te lo mando. Yo en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, una vez que hicieron unas jornadas allá por el 2011, presenté un trabajo que te lo resumo en esto. Te doy solamente el titular. Las sociedades, la civilización, porque consumo de drogas desde las épocas milenarias se consume, para temas religiosos, para temas divertidos. Mirá, una de las regulaciones eran las bacanales, es decir, las dionisíacas, es decir, los 4 días, igual que el carnevales, eran 4 días que dale para adelante que va, pero después no. Bueno, eso es una forma de regular. Pero las sociedades necesitamos tener un tabú y un fetiche en el cual depositar todas nuestras cosas malas y entonces convertirlo como se convierte. Fíjate que siempre se habla de la droga en singular. La droga es una especie de fetiche, claro, porque hace mal, pero a su vez es depositaria y la culpable de todas las cosas. De todo lo malo nuestro, lo mandamos para la droga, total, la droga es culpable de todo. Y no es así, no es así. Claro. Al César lo que es del César y a la droga lo que es la droga. Bien. Bueno, mi querido, te agradezco mucho, Milton. Además, me produce una gran alegría saber que estás atento siempre a este programa y nos la vamos a ingeniar para mantener el contacto, porque además me parece que, a ver cómo lo digo, tenés mucho para dar. Así. Bueno, gracias. Dale. Encantado de intervenir. Perdón, tenés mucho para dar porque no crees que lo que tenés para dar es lo único importante que hay en la vida, justamente partiendo de esa idea, ¿no? Es verdad, bien. Muy sabio lo tuyo. Bien. Bueno, me quedo con ese pensamiento. Bueno, vamos arriba, un abrazo a Diego también. Chau.